La concepción que nosotros tenemos de Dios, con la manera en la cual pensamos que Él actúa en este mundo, va a determinar la forma en la que nos relacionamos con Él, la forma en la que nos relacionamos con los demás y también la manera en la cual nosotros vemos o entendemos el mal. En este episodio de En Síntesis vamos a hablar sobre este y otros temas muy interesantes. Sean todos muy bienvenidos. Queremos recordarles y queremos invitarles para que se contacten con nosotros. Quiero compartir con ustedes nuestro número 826-161-2213. 826-161-2213. Comunícate con nosotros, solicita los materiales que tenemos disponibles para compartir contigo, como lo es el diario de gratitud, para que puedas tener la oportunidad de tener ese acercamiento más profundo con Dios a través del estudio de su palabra. Y estoy muy contento en esta hora de poder tener a nuestros invitados, algunos de ellos nuevos, otros ya han estado con nosotros y voy a permitirles que se puedan presentar en esta hora. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, Pastor. Pues estoy muy contento otra vez de volver a estar aquí. Hace ya creo que la temporada pasada fue la última vez que estuve aquí. Pero ahora que me invitaron otra vez, dije, claro que sí, otra vez, hay que darle. Y lo más importante, dar a conocer cuál es el carácter de Dios, es lo más bonito, que aprendan todas las personas que nos están escuchando, el carácter precioso de Dios. Bueno, yo sí me presento, es mi primer capítulo aquí en Síntesis. Mi nombre es Andrea García, estoy en mi 8º semestre ya de enfermería y pues aquí estoy para demostrar que esta lección, la verdad, estuvo muy bonita y cómo es el amor de Dios tan grande. Ok, excelente, gracias Andrea y Eder. No se presentó, dijo, ya me conocen de todas maneras. Bueno, me puedo volver a presentar, tiene razón. Pues yo me llamo Eder Daniel Silva Parra. Estaba anteriormente, cuando grabé el podcast anterior, había estado estudiando enfermería, pero ahora, por azares del destino, que justamente vamos a tocar esta lección, me cambié a teología, así que estoy en 2º semestre de teología. Ok, el Señor te llamó por el buen camino. Sí. Muy bien, pues qué gusto que puedan estar con nosotros, Andrea, Eder, y poder conversar juntos como amigos en este nuevo episodio de En Síntesis, este tema tan interesante. Pero antes de entrar en el tema, quiero aprovechar para preguntarles, ustedes son estudiantes de aquí de la Universidad de Navojoa. Este es un lugar muy bonito, no mucha gente tiene la oportunidad de conocerlo, pero puede conocerlo a través de nosotros y de nuestras experiencias. Así que quiero preguntarles, ¿cuál es su lugar favorito de la universidad? ¿Cuál es el lugar que más disfrutan? Yo creo que una vez, como dice la frase, ¿no?, que nosotros decimos como universidad, una vez UNAP, siempre eres UNAP. Y yo creo que cada persona que ha llegado aquí por ser estudiante, por algún congreso, lo que sea de nuestra iglesia, cada vez que ve un atardecer ya no va a haber ningún otro igual. No hay ningún atardecer más bonito que los que tenemos aquí en la universidad. Así que yo creo que cuando está el trigo y ves el atardecer un sábado de tarde o cualquier día que ya estés cansado y vas al jardín de oración, no hay ningún lugar más bonito para mí en la universidad. Okay. Y es de mis lugares favoritos. Sientes a Dios ahí contigo y te quedas viendo el atardecer y dices, wow, Dios, o sea, ¿cómo ahora se te ocurrió hacerlo distinto, no? Y cada día es diferente. Entonces yo creo que sería el jardín de oración un atardecer. Sería excelente. El jardín de oración da justamente hacia donde se pone el sol, ¿no? Y es extraordinario los colores que se presentan. Todos colores, diferentes colores. Yo creo que mi lugar favorito son muchos lugares. Yo creo que uno de ellos es cuando voy para el trabajo y paso aquí por el bistro. Los que no nos han conocido, los invitamos a que lo puedan conocer. Cuando paso y me llega el olorcito de tortillas de harina. El pan horneado. El bistro es el restaurancito, ¿no? Para los que no saben. Sí, es el restaurancito de aquí de la universidad. Cuando paso, me da la aromita, burritos, digo, unas quesadillas. Ese es mi lugar favorito, digo, voy a comer mis quesadillas. Y otro lugar también favorito que me gusta mucho es las escaleras de la iglesia. Porque a veces, como bien dice Andrea, los atardeceres, cuando nos quedamos con nuestros amigos, platicamos,
Y digo yo, este es mi lugar favorito porque me gusta platicar con ellos, me gusta ver, observar. Y creo que esos dos son mis lugares favoritos aquí en la universidad. El sol, yo creo que el sol da distinto, no lo sé, porque a veces alrededor de las 5 el sol ya está bajando, los árboles enfrente de la iglesia, cómo se ve la sombra, como dice Eder. Para mí, cada vez que paso y digo, no, tengo que tomar foto porque algún día ya no voy a estar aquí y voy a querer verlo de nuevo. Ok, un hermoso lugar. Entonces, amigos que nos están escuchando y nos están viendo, pueden pues venir a la universidad, estar con nosotros, conocernos y también conocer lo que podemos ofrecer para ustedes en este lugar. Pero bien, estamos entonces en síntesis y vamos a hablar de este aspecto tan interesante, la manera en la cual nosotros vemos a Dios. Comentaba en la introducción, la manera en la cual nosotros creemos o sabemos que Dios actúa en este mundo va a determinar la manera como nos relacionamos con Él. Eso determina también de cierta manera la forma en la que nos relacionamos unos con otros y también la manera en la cual nosotros entendemos el mal, que justamente fue algo de lo que hablábamos en el episodio anterior a ¿no? Acerca de la visión y de la concepción que tenemos del mal. Y decíamos que una de las maneras que tenemos para entender esto es pues la libertad que el Señor nos ha otorgado para elegir, ¿no? Entonces nosotros somos libres de elegir. Pero Dios tiene muchos atributos, ¿sí? Se le llama así para tratar de entender y de comprender un poquito cómo Dios actúa, cómo Dios es, pues lo vemos a través de sus atributos, ¿no? Uno de esos atributos de Dios es su soberanía. Pero hablando acerca de la soberanía de Dios, yo quiero preguntarles en esta hora, chicos, y darles la oportunidad de que podamos pues explayarnos un poquito en este sentido. ¿Será que todo lo que sucede es la voluntad de Dios? Porque la soberanía de Dios tiene que ver con esto, ¿sí? Con que Él es el dueño, y por cuanto Él es el dueño, Él hace lo que quiere, a la hora que quiere, como quiere, con quien quiere. Pues esa es la definición de ser soberano, ¿no? Pero ¿será que realmente todo lo que sucede es la voluntad de Dios? Eder, tú decías ahorita, yo estaba estudiando una cosa y ahora estoy estudiando otra cosa. ¿Será que eso fue por Dios? ¿O cómo explicamos cosas como estas? Yo creo que a mí me gusta mucho eso porque a veces no llegamos a imaginar cuál es el plan de Dios para nosotros, porque a veces elegimos lo que nosotros queremos para nuestra conveniencia, pero lo que Dios quiere para nosotros es mucho mejor, ¿no? De hecho, hay un versículo de la Biblia que me gusta mucho, de Deuteronomio 30:19. Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Me encanta esa parte porque Jesús ahí mismo nos dice, o sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Andrea? O sea, Dios nos pregunta si quieres la vida o quieres la muerte. Y a mí me gusta porque cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, yo me lo imagino como un río, ¿no? Cuando agarras un barquito, dejas que el río vaya. Pero si tú le pones trabas, le pones un tronco al río, se para y no sigue su camino a donde quiere ir. Yo creo que así es nuestra vida. O sea, cuando, por ejemplo, como usted me comenta, mi carrera, ¿cómo fue posible que yo estaba haciendo en la enfermería? Y de hecho quiero aclarar que no me cambié de enfermería porque iba mal o porque era pésimo, o porque la anatomía no se me daba, porque la verdad me gustaba mucho. Pero yo me di cuenta que cuando Dios tiene un plan especial para ti, aunque te quieras desviar, aunque te quieras ir para otra parte, aunque te mientas a ti mismo, que es lo que quieres tú, entre comillas, Dios te habla y Dios dice, ¿sabes qué? Es que eso no es lo que quiero para ti, ver. Y eso a mí me pasó en varias ocasiones porque me acuerdo mucho que yo me negaba y decía, no, es que no quiero ser un pastor, no quiero. Yo voy a ser enfermero, me gusta la vida, sí, me gusta. Y hubo varias ocasiones en las que yo decía, Señor, es que si tú quieres que yo estudie teología, que pase esto. Y pasaba tal cual, y yo me espantaba y decía, ay, yo creo que sí, esto sí es verdaderamente. Entonces ahora que yo estoy estudiando la licenciatura, me gusta tanto porque me la llevo tan tranquilo, me la llevo tan a gusto, veo que realmente es una paz, porque cuando en esa enfermería sentía una presión cuando miraba a mis compañeros, mi mejor amigo, Mickey,
cuando miraba que estudiaba las clases, el griego, todo eso, decía, oye, qué suave, es que yo me veo que yo quiero estar ahí donde está él estudiando y así. Y yo veo ahora que yo estoy estudiando, gracias a Dios, me doy cuenta que Dios tiene un plan especial para mí. Y me doy cuenta porque ese barquito que yo empecé a poner trabas y trabas en el río, ahora lo estoy dejando que vaya. Y no sé qué es lo que me depara realmente, pero yo confío en que va a llegar a alguna parte porque va a llegar. ¿Tú qué piensas, Andrea? Yo creo que sí podemos decir, ¿no? Dios es un Dios soberano, pero también hay que recordar que Él no es dictador. Creo que muchas veces pensamos que sí, Dios puede hacer, como usted dice, lo que Él quiere, pero hay cosas a las que Él no nos puede obligar, aunque Él quisiera, ¿no? En su inmenso amor y que habíamos hablado, quiere salvarnos a todos, Él no puede obligar a nadie a amarlo. Y decía la lección, si no es del corazón, no va a ser un amor verdadero, ¿no? Y como dice Eder, muchas veces nosotros nos planteamos hacia un rumbo y como dice ahí el dicho, no, y es que cuando te tocan y aunque te quites se va a poder librar. Y así como Eder, yo también me cambié de carrera. Yo estaba primero estudiando diseño gráfico y ahorita que estaba diciendo algunas cosas dije, sí, a mí también me pasó igual. O sea, yo veía que mis demás compañeros estudiaban anatomía, estudiaban esto, y yo en mis clases veía anatomía de la letra. Y yo decía, ¿qué es eso? O sea, a mí me gusta lo otro, ¿no? O sea, yo sí quiero ver los músculos, el cuerpo, todo. Yo debería estar allá. Pero dije, bueno, o sea, tal vez Dios tiene el propósito en mí aquí en diseño y pues va a ser distinto a lo mejor. Pero como que Dios pone en ti esa cosquillita en tu corazón, hasta que un día dije, no, yo creo que es distinto. Y siempre está, ¿no? Eso allí. E igual que yo le dije a Dios, si tú deseas que yo sea una enfermera, que yo te sirva de esa forma, acomoda las cosas. Y muchas veces también decimos, ¿no? Si es de Dios, las cosas solitas llegan. Y pues mira, estoy en 8º semestre, gracias a Dios. Yo no pensaba que ya fuera a ser enfermera, yo me veía como diseñadora. Pero creo que hay que recordar eso, Dios no es dictador y Él va a manejar las cosas, claro, pero no nos puede obligar a nada. Sí, aquí entra este elemento importante que es pues el don y el regalo, la capacidad que el Señor nos ha dado de elegir, ¿no? Y justamente utilizábamos en el episodio pasado de ese versículo de Deuteronomio, y yo lo refería justamente para decir, ¿no? Que el Señor, sí, aunque nos da la capacidad de elegir, Él desea que le elijamos a Él. No, Él desea que le elijamos a Él para que entonces pues, podamos recibir los beneficios que de eso viene. Saben que mi versículo favorito de la Biblia se encuentra en Jeremías 29:11. Sí. Y dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor, planes buenos y no malos, para darte un futuro y para darte una esperanza. En su soberanía, Dios ha diseñado un plan para nuestra existencia, un plan que es bueno, ¿sí? Un plan que es bueno, esa es la realidad. Y el Señor nos invita y nos motiva para que vayamos en esa línea porque sabe que va a ser lo mejor para nosotros. Pero, como dices, Andrea, pues no nos obliga. No nos obliga. Al final nosotros decidimos si vamos o no vamos por ese plano. Lo que sí es cierto es que Dios desea hacer su voluntad en nosotros, sí, pero somos muchas veces nosotros los que le impedimos que su voluntad se lleve a cabo, como decía Eder, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué, Eder, y te conocí, que estabas en el plan previo a estudiar, y yo creí que tú ibas a ir a la escuela de teología con nosotros, ¿verdad que sí? Yo también cuando lo vi. Y de repente cuando no te vi el primer día, caray, ¿qué está pasando? Y luego ya cuando supe que te habías ido a la otra escuela, bueno, pues, ¿será que yo estaba viendo otras cosas o no sé, ¿no? Y a veces nos pasa así, nosotros somos los que menos vemos, ¿no? Y como también reflexionábamos en el episodio anterior, esa falta de ver completamente todo el panorama es lo que a veces nos hace que no entendamos del todo la manera en la que Dios actúa. Pero que Dios sea soberano y que Dios tenga una buena voluntad para nosotros, pues no implica que todo lo que suceda sea su voluntad, pues. Y es que el problema es que a veces queremos que las cosas sucedan rápido.
porque creemos que como nosotros somos, también Dios es, porque a veces, por ejemplo, si yo tengo hambre, pues obviamente sé que en un instante, si yo quiero, voy y compro, porque ahí va a estar el pan al instante. Y eso es lo que tiene el problema de nosotros mismos, porque creemos que si le pedimos a Dios, Señor, es que necesito esto, creemos que puede pasar, claro, no hacemos excepciones, pero Dios es un Dios paciente, porque Él espera el momento oportuno para las cosas exactas en nuestra vida. A mí me gusta porque esa parte, porque yo me doy cuenta que Dios no fuerza a nadie. Dios no fuerza a nadie. Dios no hace que a mí yo lo ame a Él. Yo lo amo por pura gracia, lo amo porque creo en Él. Dios no me fuerza y me dice, Eder, tienes que obedecerme porque si no mañana te voy a quitar la vida, ¿no? Si no, eso no sería libre albedrío. Eso es lo bonito de la gracia. A mí me gusta porque la verdadera libertad no radica en hacer lo que queremos, sino en elegir lo que es bueno. Y eso me gusta porque, tomando una historia que me gustó mucho, es la de Moisés, ¿no? Si la vemos, de hecho le estaba platicando a Andrea previo a la grabación, le comento que me gusta mucho porque pareciera que Moisés al principio era una persona que tenía poder en Egipto, vemos la historia, y pareciera que él sigue su camino, ¿no? Nos ponemos a imaginar, él sigue su camino, mata a un egipcio y según entre comillas nadie lo ve. Ese es su objetivo, esa es su meta, ese es su plan de él. Nadie me observa, no pasa nada. Y resulta, sigue la historia contando que dice que después miró a dos egipcios que estaban peleando. Y él, para digerirlo un poquito más, dice, ¿tú qué me puedes decir si tú mataste a un egipcio? Se queda espantado. Dice, o sea, me descubrieron. ¿Cómo me descubrieron? Si según yo nadie sabía. ¿Cómo es que es mi plan? ¿Y qué hice? Huyó. Y me gusta esta parte porque me doy cuenta cómo es que Dios tenía un plan especial para Moisés. A pesar de que él se equivocó, a pesar de que mató, tuvo que esperar 40 años para que él viera a Dios a través de una zarza. Entonces, es ahí lo que me gusta, que a veces somos tan impacientes, ¿no, Andrea? A veces somos tan impacientes que queremos las cosas que sucedan ya. O sea, Señor, es que ya las quiero que pasen ya. Pero yo veo en esa historia cómo es que Dios esperó el momento exacto cuando Moisés estaba débil, vulnerable, y vio la zarza, y ahí fue donde Dios se le presentó. ¿Cuánto tiempo pasó? 40 años. 40 años pasaron. ¿Y cómo es posible que cuando Moisés creía que que su plan estaba bien, a pesar de que nosotros creamos que nuestros planes están bien, Dios tiene un plan especial para nosotros? Porque él terminó siendo, ¿qué terminó siendo él? Sí, pues el líder del pueblo. El líder del pueblo, de los israelitas, vamos a decir, el mero de todos. Y cómo es que a veces las personas que no se creen suficientes, que creen que no pueden, Dios las llama con un potencial increíble que Él ve en ellos, en todos los que nos están viendo, están escuchando. Porque a veces nos creemos como Moisés, ¿no? Creemos que no somos suficientes, creemos que nuestro plan, ahorita a lo mejor puede ser que esa persona que lo estén escuchando ahora esté viviendo una vida normal, una vida en la que creen que tomaron su buena decisión, un buen plan para su vida. Pero aunque ellos creen que tienen un plan bueno para su vida, Dios tiene uno mucho mejor, ¿no? Como bien lo dice Jeremías, un plan mucho mejor para todos nosotros. Y eso es lo que me llena de entusiasmo, porque a veces yo creo, no sé si te ha pasado, Andrea, a veces tenemos planes buenos, por ejemplo, no sé, imaginémonos yo, que me quiero casar algún día, y yo imagino que me voy a casar con una persona que quiero ahorita, pero si me dejo guiar por lo que Dios quiera, a lo mejor Dios ni siquiera quiere que me case o algo así, entonces es lo que Dios quiera para uno, o sea, dejarse guiar por Dios, es lo bonito, el libre albedrío, dejarse elegir las cosas correctas y hacer las cosas bien, porque yo creo que cuando elegimos mal también, pues las decisiones son propias. Cuando te pasan las cosas malas, pues es porque tú lo elegiste, ¿no? ¿O tú qué crees, Andrea? A mí me gustó mucho esa parte de la lección que decía de que, como dice Eder, ¿no? Tomamos nuestros caminos distintos. Eder, enfermería, yo diseño, no sé, ir a tal parte, ir a tal lugar. A pesar de que nosotros vamos trazando nuestros planes, nuestras metas, y si no es lo que Dios quería para nosotros, Él iba a buscar la forma en ponernos en el lugar que Él quería, en que podamos cumplir lo que Él quiere de nosotros. Eso a mí se me hizo muy bonito. Dije, wow, o sea, Dios, a pesar de que vio que fui muy necia, que fui muy egoísta en pensar en mí solamente, me regresa en su inmenso amor a de que, Andrea, yo te necesito acá. Eden, yo te necesito acá. Y sí, o sea, creo que Moisés pensó lo mismo, ¿no? O sea, necesito huir porque maté a alguien, y él pensaba a lo mejor que ya se iba a quedar y lo que fuera. Y Moisés también puso sus trabas. Señor, es que yo soy tartamudo. Señor, es que yo soy esto. Y Dios, no te preocupes, yo te voy a capacitar para que puedas cumplir con tu propósito. Y muchas veces creo que así nos pasa, ponemos nuestras trabas
Y algo también que venía en la lección se me hizo muy bonito, que decía, Dios nos va a hacer pasar por ciertas cosas para después ir transformando nuestra fe, ¿no? Exacto. Me hizo recordar a una lección de hace como 2 años que fue de Romanos, fue de mis lecciones favoritas, y hay una parte que nunca se me olvidó, y hasta en mi Biblia lo puse, que decía, esas pruebas hacen que nuestra fe se vaya trabajando y va a salir preciosa, va a salir brillando más que el oro. Así que debíamos de pedirle a Dios que nos ayude en oración, ¿no? A que ir cumpliendo su voluntad, que nuestro camino se vaya viendo libre de nuestras tentaciones, para que nuestra fe salga así, salga preciosa, salga brillosa, y que los demás puedan notarlo, ¿no? Y nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Qué interesante la percepción que ustedes tienen, y yo creo que eso es clave, o sea, saber que Dios tiene un plan, que Dios tiene algo bueno para nosotros, que su voluntad es buena para nuestras vidas, y dejarnos guiar. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Luchar contra eso es lo que nos mete muchas veces en problemas, y pues tiene que ver también con el desarrollo de nuestra fe, saber que Dios desea lo mejor para mí, porque otras veces ocurre que al final para tratar de calmar tal vez nuestra conciencia, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Sucede algo, ¿no?, que no es la voluntad de Dios, realmente no lo es, ¿sí? Es porque nosotros decidimos mal o actuamos mal, pero nosotros mismos nos consolamos al decir, bueno, pues es que era la voluntad de Dios. ¿Les ha pasado eso? Así puede pasar. Por ejemplo, en el hospital me pasa bastante, ¿no? Puede ir un paciente diabético y, ay, es que me siento muy mal, lo que sea. ¿Y qué desayuno? No, pues una coca y un pan y esto. Ay, pero bueno, o sea, Dios así lo quiso, ¿no? No creo que Dios haya querido que esté enfermo, que haya venido al hospital, lo que sea. O sea, siempre nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal, como dice Eder. No es como que seamos un pajarito que no sabía que se iba para allá, se iba a caer y que se podía lastimar, no. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Dios nos ha dejado inmensidad de lecciones, entonces está muchas veces en nosotros. Habíamos dicho, o sea, Dios sí nos ama y va a querer hacer de todo por nosotros, pero también nos dice, bueno, Andrea, pero tú también decide, tú ya lo sabes y te amo, pero voy a tratar de guiarte, ¿no?, por el buen camino, pero ten cuidado de lo que te rodeas, de tus acciones, de lo que haces. Eso es interesante porque, de hecho, a mí me da mucha risa porque yo digo que las personas que sucede eso es como que se ponen su fecha de caducidad, como un enlatado, ¿no? De hecho, ahora que fui para mi casa, fui en Alcohólicos Anónimos, estaba platicando con un muchacho y me empezó a contar, primero feliz, me dice, mira, Eder, pues mira, la verdad, me dice, yo que estuve allá en Tijuana, porque me empezó a contar, en Tijuana, pues la verdad, me la pasé muy a gusto, empezó a contar que iba con mujeres, iba de borracheras y así. Y feliz. Y a lo último pone su cara triste y dice, pero no sé qué es lo que Dios quiera para mí. Entonces yo me da risa porque ¿qué es lo que Dios quiera para ti si es lo que tú te buscaste? O sea, si ahora ese joven tiene SIDA. Entonces digo yo, o sea, ¿cómo es que dices qué es lo que Dios quiera para mí si tú mismo te lo buscaste? O sea, Dios no quiere que sus hijos tengan SIDA, tengan problemas. Dios no quiere eso. O sea, dice que tiene planes especiales para nosotros, ¿no? De contentamiento para nosotros. Y, o sea, ¿cómo es posible que es lo que me da risa a veces las personas que dicen, ay, es que, Señor, ayúdame? Pero Dios sabe por qué lo hace, ¿no? También. Bueno, eso sí. Y dices, ay, Señor, ayúdame. ¿Por qué esto? Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad, y eso es lo que nos pasa como humanos, nuestra naturaleza pecaminosa, porque cuando estamos bien, pareciera que no ocupamos a Dios, así somos. Porque si, por ejemplo, yo estoy bien y sé que en un futuro mi cuerpo me va a rendir cuentas, como bien lo dice Andrea, si yo me voy al trabajo y nomás me tomo un yogur diario y no desayuno, obviamente no va a ser culpa de Dios en un futuro, porque es el problema, que culpamos a Dios por nuestras acciones. O sea, culpamos a Dios porque nos pasó esto, porque me dio gastritis, porque me dio diabetes. Pero ¿de quién fue la culpa realmente? De nosotros, por no cuidarnos. Pero aún así me encanta, porque Jesús es tan amoroso que no le importa. O sea, dice, se renueva cada día su gracia con nosotros. Y cómo es que a pesar de lo que hizo, de lo que hicimos, Dios dice, ¿sabes qué? Para mí eso lo que está atrás no importa. Ya, pasó. Y eso es lo bonito del libre albedrío, ¿no? Que Jesús nos vuelve otra vez a rescatar de donde nos vamos otra vez. Así es lo que me gusta, pues que Jesús es un Dios muy bueno, muy compasivo. Muy interesante este aspecto. Muy importante el papel que nosotros tenemos para que la voluntad de Dios se lleve a cabo o no se lleve a cabo, ¿no? A veces yo mismo me he encontrado orando a Dios,
Señor, que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. Y el Señor me ha mostrado su voluntad, pero como no es lo que me gusta, Sí. como no es lo que yo quiero, como yo quiero otra cosa, como yo quiero tomar otro camino, sigo orando, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, que y la voluntad de Dios es más que clara, ¿no? Y a veces nosotros ya sabemos qué es la voluntad de Dios, ¿no? Ya sabemos qué es lo que Él espera de nosotros, lo que Él desea para nosotros, pero como nosotros queremos algo diferente, creemos también de cierta manera que podemos lograr manipular la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces lograr que aquello que yo quiero sea la voluntad de Dios, ¿no? O aquello que yo he provocado al final de cuentas se convierta en la voluntad de Dios, y eso me consuela saber, bueno, es que Dios dirige mi vida y esta es su voluntad, ¿no? Y a veces, tristemente también, ¿no? Cuando estamos en desgracia, cuando la gente cae en desgracia y el creyente también por tratar de consolarlo, bueno, pues es que es parte del plan de Dios para tu vida, híjole, pero dice la Biblia que Él quiere cosas buenas y pero no bien cosas buenas. malas, ¿no? Entonces no creo que ese sea el aspecto de comprender realmente cuál es la voluntad de Dios. Pero no solamente Dios es soberano, André Eder, también nosotros hemos aprendido o tenemos el concepto de que Dios es todopoderoso. ¿Qué significa que Dios sea todopoderoso? Yo creo que es todavía, yo creo que hasta la palabra lo dice, ¿no? Poderoso, todopoderoso, o sea, más que poderosos. Yo me imagino, es como, no sé cómo te lo puedo explicar, a veces soy medio, no me puedo explicar bien, pero siento que es un poder, pero grande, 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 que nosotros le pedimos y se hace, pero con fe, ¿no? ¿Tú qué opinas, Andrea? A mí me recordó al cantito que desde niños, ¿no? En los departamentos en la iglesia nos ponen que mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, y dice, no hay nada que no pueda hacer. Entonces nuestra fe de niños dice, Dios puede hacer todo. Dios puede hacer todo lo que yo le pida, todo lo que yo desee, pues Dios tiene el poder de hacerlo. Así lo pensamos, ¿no? Y así nos los van enseñando. Sí, entonces la pregunta es, ¿será que hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Dice el retomando lo que decía Andrea, no hay nada que Él no pueda hacer. Y a veces tenemos ese concepto de Dios, ¿no? De que no hay nada que Él no pueda hacer. Pero que Dios sea todopoderoso, que no haya algo que Él no pueda hacer, no implica que el Señor haga finalmente todo lo que Él es capaz de hacer. ¿O ustedes qué creen? Pues yo creo que retomamos también lo mismo, ¿no? Que decíamos, Dios no es dictador. Y otra parte decía ahí de la lección, si todo fuera como Dios quisiera, pues el mundo fuera perfecto. O sea, no estuviéramos sufriendo tantas cosas, no estuvieran pasando esto, pero pues Él no puede obligar, decíamos, a nada. Decía, Él no puede obligar a amarnos, Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede hacer tantas cosas, ¿no? Que decíamos, pero pues nos deja. Así que yo creo que sí, puede hacer todo lo que Él desee. Claro que puede, pero Él dice, no, por amor también no lo puedo hacer. Y es que depende de nosotros también, o sea, si nosotros queremos que Dios haga todo lo que necesitamos, pero es que vivimos en un reto tan grande en este mundo, ¿verdad? Que con el pecado, a veces se nos hace tan difícil, porque a veces las personas que nos están escuchando, nos están viendo, o a veces nosotros mismos también, ¿cómo nos cuesta a veces estudiar nuestra Biblia? ¿Cómo nos cuesta orar a veces tanto? Y eso es lo que a veces nos quedamos así, si nos lo ponemos a pensar. ¿Cómo es que Dios quieres que Dios le pides, Señor, es que ocupo esto, tú sabes, es imposible para ti, siempre decimos en oración, es posible para ti. Es imposible para mí, pero para ti es posible. Sí, Señor, tú puedes hacerlo, ocupo tanto. Pero, y pones la cantidad exacta y dices, ves que el Señor puede, pero Él es el dueño de todo. Y en el día al día vas a una persona y dice, oye, con que traer esos pantalones están todos rotos, oye, ¿ya qué le pasa? Dice, empezamos. Eso no es el reflejar el carácter de Dios, y es cómo queremos que Dios nos dé sus bendiciones si nosotros no demostramos el amor de Cristo, ¿no? Y eso yo creo que es algo que como que puede estar en un signo de igual. O sea, si tú quieres que Dios te ayude con lo que para ti es imposible, pues también tienes que hacer posible las cosas que en el carácter de Dios, ¿no? O sea, reflejar su amor. Porque Jesús ayuda si tú también ayudas. Pero si Jesús ayuda y tú no quieres ayudarte, entonces, ¿cómo quieres que Dios te escuche? ¿Cómo quieres que Dios te bendice si no pones de tu parte también?
Sí, yo creo que podemos aplicarlo mucho, tal vez nosotros como estudiantes en los exámenes, ¿no? Si decimos, ay, es que no estudié, pero si Dios quiere, me va a ir muy bien. Exacto. Ahí decíamos, o sea, Dios, claro que ayuda, pero tú tienes que poner mucho de tu parte. Dios tiene que ver que tú has sido fiel, que tú has sido bueno, como dice, el reflejarlo hacia los demás. Yo recuerdo que cuando era niña, pues cuando eres niña todo se te hace muy fácil, ¿no? Y yo una vez le dije a mi mamá, ¿por qué Dios no nos dio poderes? O sea, si Dios, o sea, pues lo puede hacer todo, ¿no? Porque Dios no me ayuda a hacer, no sé, si yo digo, quiero una pluma, o sea, que me dé una pluma. Al instante. Ajá, ¿por qué no hacer esto? Y mamá allí me dijo, Dios no nos puede dar todo, porque si Él nos diera todo así en bandeja de plata, no lo íbamos a buscar. No íbamos a tener ese deseo de buscarlo. Y yo creo que eso me quedó pues muy marcado, ¿no? O sea, Dios sí puede hacerlo todo. Tal vez sí Dios nos pudo dar poderes a todos, ¿no? Vemos en la historia que la serpiente volaba y tú dices, wow, ¿cómo volaba la serpiente, no? Dios puede hacer todo. Pero dice, no, necesito que tengas esa necesidad para que me busques, para que estés en contacto cercano conmigo. Es muy interesante esto. Fíjense que yo siempre me he puesto a pensar, volviendo a la historia de Moisés que ponías ahorita de contexto. Antes de que el pueblo fuera liberado, dice la historia que pues el pueblo de Egipto experimentó las plagas, ¿no? A consecuencia de la dureza del corazón de Una plaga de Faraón. Sí, ahorita estamos plagados, ¿verdad? Pero bueno, hablando acerca de eso, ¿no? Pero la última plaga o la última situación que experimentó el pueblo tenía que ver con la muerte de los primogénitos. Pero fíjense que a diferencia de las plagas anteriores, que dice la Biblia que solamente afectaban a los egipcios, ¿sí? Esta plaga era para todos. Por eso Dios instituyó algo, ¿no? Lo que habría de constituirse posteriormente en la famosa cena de la Pascua, ¿no? El sacrificar un corderito, entonces con su sangre ponerlo en las puertas de las casas, y de tal manera que cuando pasara el ángel, pues viera ahí, y entonces ahí no entrara, ¿no? Y la plaga no llegara a eso. Entonces, incluso algunos egipcios que escucharon lo que había pasado o lo que habían, la instrucción que habían recibido los israelitas, lo hicieron, ¿sí? Lo hicieron. No tanto porque tal vez tuvieran la misma fe, sino porque como ya habían experimentado lo anterior, dijeron, no. Mejor me prevengo. No voy a hacer, ¿no? Entonces lo hicieron y no les pasó nada. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si un israelita, mientras estaban ocurriendo las otras plagas anteriores al pueblo de Egipto, se hubiera decidido estar allá con ellos, pues en ese lugar donde no debía de haber estado? ¿Qué hubiera pasado? No, si hubiera, por ejemplo, hubieran sido las plagas de las moscas, ¿será que él hubiera ido caminando y todas las moscas, o sea, a él no alrededor, se le... ¿no? A él sí, o sea, como que él sí, como si hubiera una protección así, porque como él era israelita, pues entonces no le iba a afectar a él, o sí le hubiera afectado. Porque a veces queremos que, porque como estamos de parte de Dios, ¿no? Podemos hacer lo que nosotros querramos, de todas maneras Él es todopoderoso y nos puede librar, ¿no? Y caemos en situaciones en las que no debemos de estar, ¿no? Y confiamos que aún así la protección de Dios va a ser con nosotros porque Él es todopoderoso, ¿no? Y a veces tentamos a Dios de esa manera, ¿no? De esa forma. Pero ¿será que es correcto ver así la obra de Dios por nosotros? En cuanto a su poder, en cuanto a su voluntad, en cuanto a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Nunca había pensado eso. ¿Qué hubiera pasado si una israelita hubiera andado, ¿no? con los egipcios mientras las plagas? Yo creo que a lo mejor si Dios hubiera puesto como esa barrera, eso quiero pensar yo. Tal vez como Dios para mostrar de que, miren, o sea, este es mi pueblo escogido y yo lo protejo, ¿no? Aunque yo creo que sí los egipcios decían, porque a ellos no les pasan las moscas. Me imagino, ¿no? Que a lo mejor de aquí para acá había moscas, de aquí para acá no, porque acá están los israelitas y acá están los egipcios. Yo creo que tal vez sí estaba así.
Pero sí, nunca lo había pensado de esa forma. A mí me gusta, cómo es que, hablando de esa historia que me la estaba imaginando, cómo es que Dios siempre da instrucciones y si tú pasas las instrucciones, si tú haces caso a las instrucciones, son tus decisiones y es a lo que va tus consecuencias, tus decisiones, Sí, tus porque consecuencias. esta sería la otra manera, ¿no? En este caso el israelita va y están allá las plagas, pero en este otro caso, en la última plaga que el israelita decía, no, pues yo no hago eso. De todas maneras, las demás plagas no me cayeron a mí porque yo soy parte del pueblo de Dios. Ajá, Dios me ama, Entonces, soy parte de Él, entonces no pasará nada. y llegaba la desgracia, ¿sí? Llega la desgracia y se muere el primogénito de ese que recibió la instrucción pero no lo hizo. ¿Será que tendría la capacidad para reclamarle a Dios, Señor, pero ¿por qué? Pero si yo soy del pueblo, tu voluntad. O si hubiera dicho, no, pues es que esta era la voluntad de Dios. Es que sí, así somos necios, pero necísimos de verdad, porque es lo que le decía. Dios nos da instrucciones, pero también la Biblia no dice, buscadme y viviréis. Y a veces se nos hace tan complicado porque decimos, ay, es que me pasó esto, falleció porque pasó esto, pero Dios ya nos da las instrucciones, ¿no? Cómo ser felices, cómo hacer las cosas bien. Por ejemplo, los israelitas, Él les dio la instrucción de que pintaran en su puerta, ¿no? Con esas cosas. Entonces ellos dicen, oye, Dios ya me dio la instrucción, oye, Dios ya me dijo qué es lo que tengo que hacer, pues ¿qué me queda? Obedecer, pero somos tan necios que queremos retar a Dios. ¿Cómo un humano puede retar a un Dios, no? O sea, decimos, no, es que no, mis planes son mucho mejores que los de Dios, yo voy a hacer cosas que mejor Dios, yo tengo planes mejores. Por ejemplo, he escuchado aquí en el dormitorio de varones algunos comentarios de unos chavalos que dicen, no, es que mi objetivo es hacer dinero, yo quiero forrarme de dinero, tener un carrazo, una tundra, tener mi ganado, tener mi rancho, pero ¿será que es lo que realmente Dios quiere para ellos? Porque a veces sobreponemos nuestros planes a los de Dios, y ahí es cuando fallamos, porque Dios ya nos dio la indicación, yo tengo planes especiales para ti, planes de alegría, ¿no? De contentamiento para ti. Pero a veces nos vamos por lo que queremos. Es que yo quiero tener la fama, quiero que me reconozcan que soy millonario, que tengo dinero. Pero no es lo que Dios quiere para ti. Y ahí es cuando las cosas nos van mal, cuando ese negocio que te imaginabas que ibas a tener millones de pesos, cuando ves que apenas tienes para la renta los 2,000 pesos, dices, ay, es que no es lo que Dios quería para mí. La respuesta está en la Biblia porque dice, obedezcan, me dice, no, obedezcan mi palabra, obedezcan mis instrucciones. Pero somos tan necios de verdad, vuelvo a repetir, tan necios que no hacemos caso. Y queremos retar a Dios, queremos ponernos por encima de Él, pero no podemos. Las cosas no salen bien. Pero cuando nos dejamos moldear, esos israelitas que confiaron, que obedecieron a Dios y se quedaron en su casa, cuando ellos pasaron al día siguiente y vieron que sus primogénitos estaban vivos, dijeron, aleluya, gracias a Dios, obedecimos, por eso mis hijos están vivos. Eso es lo que ocupamos hacer ahora, ¿no? Obedecer a Dios. No es obedecer, porque cuando las cosas pasan. Y las decisiones, nuestras decisiones, traen nuestras propias consecuencias. Es lo que me gusta. Sí, definitivamente. A veces también otra situación que puede hacer que nosotros como que nos consolemos, ¿no? Con la situación que estamos experimentando, aun cuando no es la voluntad de Dios, aun cuando no es el deseo de Dios para nosotros, pero a veces decimos, bueno, es que pues ya era de Dios, ¿no? Ya él así lo tenía determinado, ¿no? Y qué curioso que hay mucha gente que piensa esto, ¿no? Que Dios, por ser un Dios soberano, todopoderoso, pues Él ya ha determinado también, pues, quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder, ¿no? A quién le va a ir bien y a quién le va a ir mal. Por lo tanto, no importa tú lo que hagas, bueno o malo, o dejes de hacer, no va a cambiar el plan de Dios que tiene para ti, ¿no? Y de cierta manera, como decíamos hace un momento, Dios sí tiene un plan, ¿sí? La Biblia dice que Él quiere que todos se salven, ¿sí? Que todos se salven. No dice que unos sí, no dice que otros no dice que unos se pierdan, no. Él dice que todos se salven. Pero el hecho también es que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y a veces confundimos eso como que Dios es el que escoge. Exacto. Pero saben que no funciona así, ¿no? La elección de Dios funciona o está determinada a mi elección. ¿Sí? Si yo lo elijo a Él, entonces Él me elige a mí. ¿O ustedes qué creen? ¿Será que Dios determina quién se salva y quién se pierde? No, yo creo que no.
Yo creo que pues hemos dicho mucho, o sea, Dios no nos da las instrucciones y debemos recordar que Dios es un Dios justo. Entonces no nos puede decir, ay Andrés, que no me cumpliste esos mandamientos, pero pues está bien, te voy a dar chance, te voy a dar chance. No, Dios dice, Andrea, yo ya te había dicho lo que debías de hacer para venir conmigo, no cumpliste, te amo, pero pues tengo que ser justo. Y yo creo que muchas veces sí nos cuesta el ir cumpliendo con todas las reglas. Tal vez aquí en la universidad vivimos como en una burbujita, vivimos aislados de todos, tal vez no tenemos tantas tentaciones, pero vienen otras. Y como dice Eder, tal vez nos cuesta estudiar nuestra lección, estudiar nuestra Biblia, el levantarnos temprano porque llegamos cansados de escuela, de trabajo, de actividades de la universidad. Pero si ponemos nuestra vida en las manos de Dios y si le decimos que se haga tu voluntad, y hace rato que decía, no, sí, yo le pido a Dios que se haga su voluntad, pero yo quiero que se haga otra. Yo creo que también en esa oración debemos de decir, Dios, que se cumpla su voluntad y ayúdame a poder aceptarla. Si no es lo que yo quiero, ayúdame a poder aceptarla y a poder verla. Porque nosotros nos cegamos y decimos, ay no, es que yo quiero hacer esto, Dios, mejor que se vaya por este lado. Ah, no, sí, Dios me dijo eso, pero no, yo creo que se refería a lo otro. Creo que sí somos, sí, bastantes necios. Entonces creo que no es el que Él determina quién se salva, porque Él fue a preparar lugar para todos. Él no quiere que se quede nadie. Cuando estaba niña sí me dolió mucho cuando supe que mi perrito no se iba a poder ir conmigo al cielo. Eso sí no me gustó, pero yo dije, bueno, o sea, Dios quiere que nos vayamos con Él. Y ahí decía también en la lección, Él tal vez sí dejó que nosotros hagamos lo que queramos, por así decirlo, pero Él está tratando su plan para que pueda volver a hacer lo que Él había instituido desde un principio. Y es que es decisión propia, porque ponemos una historia también, un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, usted que tiene hijos o a lo mejor sus hermanos, ¿no? Cuando les dan, o antes, ¿no? En la prepa, cuando nos daban dinero para gastar, ¿sabes qué? Pues te vamos a dar tanto dinero, tú lo administras, es tu responsabilidad, te va a alcanzar para la semana, o si te estoy dando 100 pesos, te lo vas a gastar en un sándwich con papas y una soda, en un día es tu problema. O sea, pero el dinero, ahí está. Yo siento que así es quien determina, nosotros determinamos, porque si nosotros elegimos y qué es lo que queremos, por ejemplo, justamente, ¿no? Por ejemplo, a veces usamos, podemos decir la santificación, ¿qué es lo que hacemos para permanecer en nuestra santificación? ¿Qué es lo que hacemos? O sea, nosotros determinamos si realmente queremos seguir amando a Dios, si queremos seguir conociéndolo, porque a veces nos quedamos con lo que escuchamos, nos quedamos con lo que el pastor dice en la iglesia, nos quedamos con lo que un amigo dijo, pero hasta ahí se murió nuestra devoción con Dios. Pero nosotros depende de nosotros y que nosotros lo buscamos todos los días en la Biblia, oramos con Él, y eso determina también, porque son puntos a favor, ¿no? Son puntos a favor. Sí, de cierta manera sí, ¿no? Y es bien interesante este aspecto, cómo el Señor nos ha marcado el camino, ha marcado la pauta, nosotros elegimos, muchas veces elegimos mal, nos desviamos, pero como decía Andrea, Él va a procurar al final que su ideal sea el que se lleve a cabo, ¿no? Y ahí es donde entra este otro elemento que nosotros conocemos como la gracia, ¿no? Este regalo inmerecido, esta nueva oportunidad, ¿sí? Porque el Señor nos da, sí, la oportunidad de elegir, nos equivocamos, elegimos mal, pero no quiere decir que ya se acabó, ¿no? O que ya esté determinado que, bueno, que así era, ¿no? Era la voluntad de Dios que yo me perdiera, ¿no? No, el deseo de Dios es que nosotros nos salvemos y Él ha hecho provisión para que nosotros nos salvemos, y por eso, como leíamos en el principio del versículo, Él ha puesto la vida, el camino de la vida para que nosotros lo elijamos, ¿no? Y entonces lo único que nosotros pudiéramos hacer, pues ahora sí es que tomarnos del salvavidas, ¿no? Ya intentaste nadar por tus propias fuerzas, ¿no? Ya estás agotado, ya no puedes, ¿no? Entonces ahí es donde entra el salvavidas, ¿no? De lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahí está. Pero de ti depende, ¿verdad? Que lo agarres, ¿sí? Que lo tomes, que te sostengas, que te agarres bien fuerte de eso, ¿verdad? Hasta que te saque completamente del agua y de la condición en la que nos encontramos, ¿no? Y eso es bien interesante. El Señor en su amor y en su misericordia hará todo lo posible para que nosotros le amemos, pero no nos forzará, como decías, Andrea, sino más bien nos amará, ¿sí? Para que entonces nosotros podamos tener y desarrollar la capacidad de amarle también
así como Él nos ama, ¿no? Pero también entender que ese amor de Dios lo lleva a ser justo, ¿no? Y al final dice la Biblia que Él le dará a cada quien lo que le corresponde, y solamente habrá dos opciones: es vida eterna y condenación eterna, ¿no? Pero a veces creemos que cuando el Señor esté haciendo eso, ¿verdad?, a los que se pierdan, pues estará así como que, no, pues ya te perdiste. No, eso no va a ser algo bueno para Dios, porque ese nunca ha sido su deseo. Su propia creación, ¿no? Exacto, su propia creación, pero al final de cuentas, ¿verdad?, Él hizo todo lo posible, pero finalmente ellos no decidieron, ¿no? Como dice la Biblia, cuando Jesús vino en su primera venida al pueblo judío, ¿no? Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y tenían toda la ventaja, ellos sabían que iba a venir, cómo iba a venir, cuándo iba a venir, o sea, tenían tantas opciones para poder reconocerlo, pero no lo hicieron, ¿no? Y ahora pues estamos en una situación similar, ¿no? El Señor nos dice, este es el camino, síguelo, este es el camino, síguelo, porque al final solamente hay dos opciones, ¿sí? Y va a depender de nosotros que elijamos la opción correcta, que es la que el Señor nos está ofreciendo. Pero al final de todo, sí, con todo y el hecho de que nosotros somos libres para elegir, no podemos negar que Dios es el que tiene el control. ¿Y qué seguridad nos da, Eder y Andrea, que Dios tenga el control? No, pues yo creo que en síntesis me gusta mucho Romanos 8:28. De hecho, lo estaba leyendo ahorita, que dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y justamente lo dijo usted, todos hemos sido llamados, así que el amor de Dios es para todos los llamados. O sea, y entonces, ¿qué haremos nosotros? Porque también quiero recalcar que justamente lo que estamos platicando, tampoco quiero que se lleven la idea de que lo que sí estamos haciendo ahorita tiene repercusiones porque Dios no nos va a querer de la misma manera, para nada. Lo que hicimos ahorita, lo que estás haciendo ahorita, lo que hiciste ayer, lo que vas a hacer el día siguiente, Dios ya lo sabe. Pero lo que Dios quiere es que tú tengas una sinceridad completa con Dios, le pidas perdón por lo que hiciste y Dios lo borra. ¿Sabes qué? No pasa nada, no te preocupes, pero el problema es que nosotros nos sentimos tan culpables porque hicimos algo malo. Señor, es que yo no puedo tener la misma gracia porque yo hice esto. Señor, ¿sabes qué? Es que ya no me puedes amar de la misma manera porque yo hice este pecado que está horrible ante los ojos de las personas. Sí. Pero es que es lo que nos pasa, fallamos, que Dios no es una persona. Así Dios es Dios. Dios nos ama y Dios nos mira con ojos de amor. Dice, es que Andrea, es que Fer, ya pasó todo. No, yo no lo estoy recalcando, no te estoy diciendo, ¿sabes qué? Tú lo hiciste. Lo olvida por completo. Y eso es lo que me gusta, que Dios dispone todas las cosas de bien, no de mal, de bien, para las personas a quienes lo aman. Así que el deseo, yo creo que de esta pequeña lección, es que sigamos buscando a Dios y elijamos las maneras correctas, porque lo importante es que nuestras decisiones son nuestras propias consecuencias. Así que la pregunta ahora es, ¿qué elecciones vas a hacer tú? ¿Qué elecciones quieres hacer por Jesús? Y eso yo creo que es con lo que me quedaría. A mí me gusta mucho un versículo que dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y cuando yo lo leí en la lección dije, wow, o sea, Dios me sorprende cómo es que se renuevan tus misericordias cada día. Y ahorita que decía cómo es que antes veían todo y no creían en Jesús. Y la lección del trimestre pasado creo que trató un poco sobre eso, que decía que lo veían y no creían. Y recuerdo que comentaba con mi mamá y le decía, ¿cómo es que no podían creer? O sea, si ahí lo tenían, ¿cómo es que no podían creerle? O sea, si veían que hacía este milagro, que hacía esto otro, ¿cómo es que no podían creer? Y nosotros ahora, pues no lo podemos ver, pero pues la fe, ¿no? Es la que nos hace creer. Y me comentaba mi mamá, pues es que ellos no tenían pues tal vez todo el contexto, ellos creían en ello. Entonces decían, pues no, este no es el Mesías, este no es lo correcto, lo que sea. Y era como mi conflicto de que, ¿por qué? ¿Por qué no creer? ¿Por qué no creer? Y me quedo también como dice Eder,
que aunque tal vez nosotros no tomemos buenas decisiones, no hay que pensar que entonces ya estamos perdidos y que Dios ya no puede hacer nada por nosotros, como ya estoy enfermo de esto, como ya pequé de tal forma, entonces no, ya Dios no me ocupa, ya Dios no me necesita para servirle de esta forma, no. Dios a todos nos necesita de distintas maneras. Tal vez Eder va a servir como un pastor y va a ayudar a que las demás personas vengan a él. Yo como enfermera, al estar en la atención con el paciente, le ayudo de esa forma. Dios nos da ocupaciones a todos distintas para llamar a distintas personas. Entonces yo creo que todo sea nuestro pasado, Él nos utiliza mientras nosotros estemos dispuestos, ¿no?, a ellos. Dios mira el corazón, Dios mira nuestra disposición. Entonces si vamos a Él con un corazón humilde, Él puede hacer lo que sea con nosotros. Excelente, excelente. No cabe duda que la manera en la cual nosotros vemos a Dios, la manera en la cual nosotros creemos que Dios actúa en este mundo va a determinar en gran manera la forma en que nosotros vamos a ver también lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y particularmente las cosas malas, ¿no? El mal llegará a su fin. El reino de Dios finalmente será instaurado, el plan de Dios finalmente se llevará a cabo porque Él tiene el control, ¿sí? Él tiene el control, desea lo mejor y finalmente su voluntad prevalecerá, ¿sí? Aun cuando nosotros querramos o no, aun cuando nosotros tomemos una decisión distinta o no, pero el plan de Dios va adelante y eso debe de traernos ánimo y debe de traernos consuelo también cuando pasamos por cosas difíciles, cuando pasamos por cosas que nos causan dolor y sufrimiento, o cuando estamos en medio de la duda y de la incertidumbre. ¿Será que, Señor, pues así como estoy, tendré la oportunidad de algo mejor? Dice San Juan 16:33, en palabras de Jesús: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Todo lo que vemos es cierto. Pero confíen, dice, yo he vencido al mundo. El Señor tiene el control. Pues ya dijeron ustedes en síntesis su resumen, ¿verdad? Así que quiero agradecerles bastante, Andrea y Eder, que hayan estado con nosotros en este nuevo episodio de En Síntesis. Pues ojalá tengamos la oportunidad de seguir interactuando. Andrea, es la primera vez, esperamos que no sea la última vez. Eder, esperamos que pueda seguir estando con nosotros en otros episodios más. Claro que sí, será un gusto. Y amigos, gracias por habernos acompañado en esta hora, en este episodio, conversar este tema tan interesante, tan profundo. Sin lugar a dudas, hay muchas cosas más que nosotros podemos aprender al respecto. Por eso queremos invitarte para que nos escribas, para que solicites los materiales que tenemos disponibles para ti y entonces puedas seguir aprendiendo, puedas seguir profundizando en el conocimiento de Dios y los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Te recuerdo el número al cual puedes escribirnos: 826-161-2213. 826-161-2213. Solicita alguno de los cursos que tenemos para ti y también puedes solicitar nuestro diario de gratitud. Gracias por habernos acompañado. Te invitamos para seguir con nosotros en nuestro próximo episodio de En Síntesis.